Buenos días, hoy con nosotros de nuevo José Sánchez Tortosa, profesor de filosofía, filósofo, podemos decir ya a partir de este libro, Máscaras Vacías, donde completa toda su filosofía, La libertad desnuda en libros anteriores. También es poeta, es profesor de filosofía en el instituto, estudió se doctoró en la Complutense en filosofía. Maestros suyos es Gabriel Albiac y también Gustavo Bueno, pero yo creo que aquí en este libro ya se consagra como un filósofo español que coge relevo a filósofos como su maestro Albiac. Máscaras vacías es un título muy apropiado para todo lo que en él se va a decir, ¿eh? Empieza por la portada, ¿no? Buenos días, José. ¿La portada qué quiere decirnos? Porque es un narcisismo, ¿no? Es Narciso contemplándose, creyéndose que tiene alguna identidad, pero no es así. Es una máscara de máscara, ¿no? Como dice Epícteto. Epícteto en que idioma dice, recuerda que eres un actor, ¿no? Hipócritas de un drama del cual tú ni siquiera eres el autor del drama, ¿no? Eres simplemente un prosopón, de ahí el nombre de persona, ¿no? De la máscara que para pronunciar el papel que ha sido asignado. Ese epíteto marca todo el hilo conductor regido, ¿no? por la influencia de Spinoza y cómo esas tres categorías de filosóficas que desde Wolff o Kant se vienen, ¿no? Dios, mundo y yo van borrándose, y aquí se constata que esa supuesta identidad del yo no es tal. Ujú. Eh, ¿Qué qué representa este cuadro? Porque es muy significativo como símbolo, el animal simbólico que es el hombre, ¿no? Y, y qué es lo que pretendes en definitiva con este libro. Bueno, pues buenos días. Buenos Muchísimas días. gracias de nuevo, Antonio, por dar la oportunidad de que charlemos un rato, en este caso, sobre este último libro que he publicado. El diseño es enteramente idea de la editorial, que obviamente me consultó, pero la idea fue suya. Es el Narciso de Waterhouse, que obviamente era una figura muy apropiada para lo que se trata a lo largo del libro, eh, pero se introduce en la composición el elemento de la pantalla digital y la imagen, digamos, como pixelada, ¿no? Entonces, obviamente hay un elemento de enorme importancia, ¿no? Que es digamos, la imagen reflejada en una suerte de espejo, ¿no? Más o menos de plano distorsionado, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que queda, digamos, bastante claro, ¿no? Es bastante expresiva la imagen, por lo menos para apuntar una de las líneas que el libro trata de esbozar, que es, en efecto, sí, digamos, el vacío de la identidad, ¿no? Y esta especie de sintomatología actual de una suerte de narcisismo autorreferencial que se refugia en una identidad, pero que, en fin, sin embargo, es en cierto modo suicida, ¿no? Eh, por eso el elemento del espejo es muy importante, pero claro, de un espejo en cierto modo nuevo, digamos, ¿no? Que es ese espejo digitalizado en el cual, en cierto modo, la imagen se multiplica, en cierto modo, hasta el infinito, ¿no? Y además está reflejado también aquí una mujer, ¿no? Como diciendo que las pasiones son los que realmente mueven a los hombres, a los hombres, como decía Spinoza, y que la razón se trataría por parte del Estado incluso de manejar bien esas pasiones para poder conseguir, ¿no? Una verdadera democracia, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los Claro. apartados del libro, porque los apartados principales es el delirio de las identidades, que es el capítulo final, cuarto, pero antes están precedidos del razonamiento, de la argumentación racional, para salir de esa doxa o opinión, ¿no? Que decía Platón, y liberarnos con el conocimiento, ¿no? Con el nous, como decía Spinoza.
Eh, Trata de las personas del verbo, de la crisis y crítica de los valores y de las paradojas de la democracia, del ateísmo político, que es muy importante, que ahora hablaremos, y ya vas analizando los delirios de esa supuesta identidad humana o esencial, que sabemos, como Spinoza, que no es real, que no es real. Bien, pues entonces, ¿por qué estamos obsesionados en creer que tenemos el yo, el individuo de cada uno, es como un narciso, que tenemos una identidad más allá, como una esencia propia y no vemos esa alienación que supone creer todo eso? Lo trata esa persona del verbo y en la crítica de los valores, ¿no? Mm, Sí, la primera parte del libro, vamos, el mm, propósito del libro, en cierto modo, mm, es, vamos, un proyecto de hace bastante tiempo. En cierto modo, podríamos decir que surge de una cierta incertidumbre, una cierta incomodidad casi existencial, podríamos decir, ¿no? Y mm, es, sí, esa perplejidad ante la imagen del espejo, ¿no? Ante el yo, ¿no? Cuando uno mm, empieza, en cierto modo, seguramente por cuestiones vitales, pero por supuesto también literarias, filosóficas, etcétera, como a percibir que ese macizo de la identidad, ese yo eh, homogéneo, digamos, se empieza mm, como a cuartear, ¿no? Como que se perciben grietas, ¿no? en esa identidad, ¿no? mm, Yo he tratado de darle salida a eso en cierto modo, tratar de expresarlo en palabras por muchas vías, tanto en buena medida todo lo que he escrito en poesía mm, y desde luego la novela jugaban con esta cuestión, digamos, ¿no? Pero yo creo que ya era hora de darle también hacer al menos el ensayo, ¿no? El intento de darle mm, una respuesta un poquito más sistemática, digamos, más articulada teóricamente, ¿no? Y para ello me parecía obligado, por lo menos, esbozar una especie de tratado que pretende ser un tratado de ontología. mm, Y que, por lo tanto, claro, es un tratado de ontología que implica un tratamiento de lo antropológico y de lo político. Digamos mm, también de lo ético, ¿no? Pero principalmente un tratado de ontología. Entonces, a la hora de explorar y de examinar la noción de identidad en el mundo actual, en la era digital además, mm, yo creo que esto obligaba a regresar a los orígenes mismos de la idea de persona, ¿no? De la idea de identidad y la idea de persona. Realmente, si uno, en fin, hace la genealogía, de lo que se da cuenta inmediatamente es de que la identidad como la entendemos hoy es relativamente reciente, pero es una de las tesis que yo planteo en el libro, es como la conclusión, casi el corolario necesario de una sacralización del yo, mm, dado en distintos parámetros, y que hoy se da en estas condiciones en las que estamos viviendo, ¿no? Entonces, mm, eso, ya digo, me obligaba, yo creo, a regresar, como tú has mencionado, a la idea de persona en el mundo clásico griego y, por tanto, mm, partir de la idea de prosopon, la idea de máscara en la tragedia griega, bueno, la tragedia en la comedia, ¿no? Es decir, mm, la idea de la confusión entre persona y personaje, que realmente es una distinción que empieza a operar precisamente en el plano de la teología, con la idea de persona en Boecio, por ejemplo, ¿no? Y cómo se trata doctrinalmente en el concilio de Nicea principalmente, ¿no? mm, Entonces, lo que me parecía interesante era vincular eso precisamente con el lenguaje. De ahí el apartado de las personas del verbo, es decir, suena de verbo. el verbo, digamos, el lenguaje se personaliza y en cierto modo se va sacralizando a partir de la sacralización de la idea de persona, justamente, ¿no? Mm, Y eso pasa, obviamente, por distintas fases, ¿no? Por fases muy dispares. Yo me detengo en ese apartado porque me parece crucial para entender también la contemporaneidad, en la sacralización del verbo, la personalización del verbo en la tradición romántica y nacionalista, en particular en el romanticismo y el nacionalismo alemán, el idealismo alemán, donde ahí se ve muy claramente
esa espiritualización, ¿no? del lenguaje, por lo tanto la personalización del lenguaje, y como, bueno, en cierto modo eso estalla digamos, en lo que se llama mundo postmoderno, en esta floración sí, de narcisos, digamos, de identidades disolventes de los lazos comunes y que, como, en fin, como grumos más o menos densos, van contribuyendo, ¿no? a esa modificación a gran escala digamos, del paisaje geopolítico, social y económico, ¿no? de nuestras sociedades. Pero también aportas algo muy, muy de bueno, muy de Gustavo Bueno, que es el origen o la causa tecnológica de cómo surge la persona o el individuo, el átomo, el idiota que llamaban los clásicos, ¿no? Que se creen narcisos, ¿no? Desligados de lo colectivo o de la polis. No sé, ¿cómo es esa tecnología que tú descubres que está en la fuente que es muy, muy propio de la filosofía de Bueno? Uh-huh. Bueno, hay varios momentos que Mm, son determinantes de la configuración de la idea de individuo y de identidad. mm, Hay uno muy curioso que lo recoge Louis Mumford en torno a los siglos, al principio, el inicio, más o menos el inicio de la modernidad. Él dice, el libro es en Tecnología y Civilización, si no recuerdo mal. mm, Él menciona que a partir de ese momento se empieza a usar el espejo, pero de manera individual. Obviamente ya existían, digamos, espejos, pero el cristal bruñido y los espejos más pequeños de uso individual empiezan a proliferar en ese momento. Y sí que me parece, por lo menos, un factor a tener en cuenta, uno de estos casos de una mutación tecnológica que desemboca en un nuevo modo de entender el yo, que mm, obviamente a partir de ahí cambia. Eso tiene que ver también con lo que el propio Bueno llama el giro antropológico, ¿no? El vuelco teológico, mm, y con esas mutaciones que se producen a los inicios de la modernidad, ¿no? Es decir, mm, cuando la sacralidad, digamos, institucionalizada empieza a transformarse radicalmente, ¿no? No porque se inicie un proceso de secularización, yo lo que planteo es que realmente esa secularización en cierto modo es puramente formal o superficial, ¿no? Lo que se produce más bien es que la secularización se perpetúa, pero bajo otras apariencias, digamos, bajo otras superficies, ¿no? mm, Entonces, claro, me parece muy sintomático, ¿no? y muy ilustrativo ese ejemplo por la analogía, con el uso de pantallas individuales en nuestra era, ¿no? mm, Una de las tesis que plantea Montfort también es precisamente que una de las virtualidades, de los efectos, ¿no? de la tecnología es que genera un sobreuso, digamos, ¿no? Es decir, por mm. encima de las necesidades que las tecnologías pueden satisfacer, tecnologías muy sofisticadas tienden a ser sobreusadas, ¿no? Por encima, diríamos, de lo estrictamente necesario, ¿no? El problema en nuestra era, y eso determina, yo creo, la noción de identidad que más o menos vigente, es que no es ya que haya un sobreuso de las nuevas tecnologías, sino que hay ese sobreuso, ese excedente de utilización, se ha ampliado o ha invadido capas de la población que antes, en cierto modo, estaban libres de eso, en cierto modo. Mm, Estoy hablando en términos de edad, claro. mm. Y eso sí que me parece una novedad histórica que yo, desde luego, de la cual no conozco precedente. Por eso en el cuadro de la portada aparece como espejo no el agua, sino la pantalla del iPhone, del TikTok, todo ese, ¿no? Que llevan no Eso. solamente a los dirigentes, a Elon Musk, a aparecer continuamente a Donald Trump, sino a todo el mundo. Todo el mundo Claro. tiene que aparecer ahí y como si tuviese alguna identidad, su persona y su yo. Y a la misma vez odiando y olvidando las humanidades, el griego, el latín, cosa incomprensible, ¿no? Como el último libro que acaba de sacar, de publicar eh, Gabriel Albiac, también que insiste en eso, ¿eh? Como si no volvemos a las humanidades, a la filosofía,
pues estamos perdidos, ¿no? Y en ese perdido, en esa alienación, tú hablas seguidamente en el libro de la crisis y a la vez de la crítica de los valores. ¿Por qué? ¿Por qué hablas de la economía, el mito de la cultura, ¿no? También de bueno, y esos Mm. supuestos indignados y por qué esa indignación, ¿no? ¿Por qué es esa utopía y, ¿no? que también comentas? Esa es una parte, vamos, yo creo que bastante importante en el intento de argumentación de las tesis del libro. Mm, Tanto el rastreo de la idea de persona que comentábamos antes y su mm, vinculación o su eh, objetivación, ¿no? En el plano del lenguaje, que realmente es configurador de identidad, ¿no? En el plano, mm, digamos, antropológico y social y cultural, eh, pues esas identidades configuradas en el plano del lenguaje y en, digamos, en mm, las relaciones intersubjetivas, se dan en un plano simbólico. Ese plano simbólico está constituido por esquemas axiológicos, digamos, ¿no? Es decir, por mm, sistemas de valores. Entonces, lo que me parecía fundamental era contrastar, ¿no? Poner en cierto modo frente al espejo esta continua referencia a los valores y la supuesta crisis de valores mm, con dos nociones muy de moda desde un tiempo a esta parte, que son precisamente esa, ¿no? La de, mm, digamos, los indignados y los ofendidos, ¿no? mm, Entonces, claro, había que hacer un rastreo del origen de la idea de dignidad, que también tiene, en cierto modo, un componente teológico, como suele ocurrir en todas estas mm, cuestiones, ¿no? Y mucho más desde el punto de vista de la filosofía de Spinoza, porque mm, el lema que solemos citar a menudo, ¿no? mm, Humanas acciones non ridere, non lugre, neque detestar ese inteligere, ¿no? Es decir, no detestar, burlarse ni ofenderse o indignarse por las acciones humanas, sino simplemente entenderlas. Entender, ¿no? Relega toda actuación, toda interpretación, sea más o menos subjetivamente sincera, de ofensa o de indignación en el Mm, plano puramente casi de lo supersticioso, diríamos, ¿no? Del mm, pensamiento mágico. Realmente las acciones humanas pues hay que tratar de entenderlas y sencillamente indignarse, ofenderse, pues tiene un componente seguramente inevitable desde el punto de vista psicológico, digamos, del mm, ámbito de las pasiones, pero enteramente estéril, ¿no? Desde el punto de vista efectivo del análisis crítico. Entonces, mm, como esa indignación y esas ofensas se dan precisamente por un choque, una lucha ahí de valores, de sistemas de valores, ¿no? Que en cierto modo, mm, claro, se dividen a la sociedad o la fragmentan en función de esas identidades, es decir, de mm, esos sistemas de esos mecanismos de identificación con ámbitos simbólicos compuestos de valores, pues ya digo, me parecía obligado a hacer una crítica a los valores. Entonces yo lo que planteo ahí es, no es que no mm, haya valores, digamos, una de las cosas que se suelen decir desde hace tiempo, mm. ¿no? El tópico, ¿no? La juventud es que no tiene Mm. valores. Pues Sí, bueno, no es que no tenga José, a ver, se ha parado la imagen un poco. valores. Habrá que ver qué valores tienen tal, y, Sí, digamos, qué crítica racial. sí, a ¿Me ver, oyes, no? sí, se ha parado un poco la imagen, pero se te ha oído más o menos. A ver, Vale, no te muevas mucho y si no te mueves mucho, creo que se, vale, si no hace muchos movimientos se mantiene. Es que como vale. se ve que es tan temprano, está un poco despertando la red. Vale, pues nada, decía que de lo que se trataba era precisamente de hacer una crítica de los valores, es decir, una analítica, en cierto modo, ¿no? Mm, Racional de los valores. Y la propuesta que yo hago ahí es también ver el origen, digamos, de la noción de valor, su origen mm, económico ya en Aristóteles, mm, y utilizar, en cierto modo, la distinción entre valor de uso, valor de cambio y la idea de plusvalor que mm, aplica Marx, sobre todo en el libro primero del Capital, al análisis del modo de producción burgués, aplicarlo al ámbito de la axiología, ¿no? Establecer una distinción entre valor de uso, valor de cambio y plusvalor o ultravalor, ¿no? Y con ese, digamos, con esos parámetros,
pues como decía antes, ¿no? Confrontar los valores realmente existentes, su eficacia más o menos mediática, ¿no? O masiva o pletórica y desnudar en la medida de lo posible Pero su vacuidad. hablas de utopía cumplida. ¿A qué te refieres con utopía cumplida? El capítulo titulado Utopía cumplida trata sobre Auschwitz Mm. y lo que planteo ahí es que si hubo una utopía revolucionaria que se cumplió, bueno, pues estuvo cerca, ¿no? digamos, de cumplirse, Mm. pues fue el programa de exterminio masivo del nacionalsocialismo alemán durante la Sí, Segunda porque Guerra Mundial. es un tema en toda tu obra y también aquí en este libro del cual estamos hablando, Máscaras vacías, el tema de la cultura judía, de la identidad del pueblo judío. En la presentación en Casa Separat hubo una especie de polémica porque no, no se sabía si había que los judíos de Europa debían ir a Israel o deberían mantener su no identidad, ¿no? Como tú defiendes como pueblo paradigmático. No hay que tener en cuenta que Spinoza fue expulsado de la sinagoga, condenado. eh, como sefardí filósofo auténtico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el Estado de Israel o con la nación de Israel hoy en día? El tema tan Ujú. crucial en Gaza, ¿no? Que unos dicen que es genocidio, aunque genocidio es discutible. Hace poco he leído el voto discrepante de un gran jurista de Israel en el tribunal, ¿no? de La Haya, que se ha puesto por genocidio por el Estado de Sudáfrica. Hubo un voto disidente de Abraham Barak, creo que se llama Barak, donde va explicando él cómo que sufrió la SOA, él directamente sufrió la SOA, y va explicando cómo no es genocidio exactamente, porque no fue igual, sino en todo caso crímenes de guerra muy graves, ¿no? Por el gobierno de Netanyahu, pero no genocidio. Entonces, ¿cuál es en realidad la visión que debemos tener de ese pueblo de la no identidad y del debate continuo que es el pueblo judío o los judíos? Ujú. Desde el punto de vista, digamos, ontológico y antropológico, me Mm, parecía obligado reservar un capítulo al judaísmo y por lo tanto al antijudaísmo, claro, mm, eh, en el libro, porque históricamente el judaísmo sí ha tenido esa peculiaridad mm, tratada por muchos autores, judíos y no judíos, mm, de que en cierto modo el judaísmo históricamente se ha dado como una no identidad. Al menos mm, el propio Levinas, el propio Finkielkraut tratan esta cuestión, ¿no? Y son ellos los que hablan de una especie de no identidad del judío históricamente. Esto, por supuesto, hay que analizarlo de manera mucho más precisa, ¿no? En función de los momentos mm, históricos. Pero sí, algo de eso hay, ¿no? En toda esa tradición. Entonces, me parecía especialmente interesante, dado el tema que trata el libro, ya digo, casi obligado a referirme a ello, ¿no? Claro, la cuestión es que esa especie de no identidad del judío, el momento crítico en el que salta a la vista y de manera especialmente dramática, obviamente, es durante la Shoah. mm, Porque ahí la no identidad del judío no es una cuestión puramente deletérea o de especulativa, mm, es una cuestión vital, porque la no identidad del judío es precisamente la ausencia de un Estado. Es decir, la no mm, identidad del judío en la Segunda Guerra Mundial se da como ausencia de un Estado que ofrezca una cierta cobertura a los judíos realmente existentes. mm, Entonces, esa suerte de cosmopolitismo de la no identidad judía o de la diáspora, en fin, se sustanció trágicamente en la Segunda Guerra Mundial en el exterminio. La respuesta, no la respuesta a eso, o una respuesta a eso, pero obviamente el proyecto de un Estado judío era muy anterior, ¿no? Pero digamos que el efecto, al menos cronológicamente, desde el punto de vista puramente cronológico, fue la constitución del Estado de Israel. El Estado de Israel mm, es una estructura política, como todos los estados que hay en el mundo, la única con esa peculiaridad y
como todo Estado, pues obviamente está hecho, digamos, de sangre y barro. No hay ningún Estado que haya emanado de la, en fin, que venga llovido del cielo o, o de un paraíso terrenal. Y, y obviamente Sí, el Estado de Israel también. Y el Estado de Israel tiene la peculiaridad de, al ser esa especie de Estado de guerra, en efecto, es completamente absurdo, yo creo, vamos, desde un mínimo rigor, utilizar el término genocidio para lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Para empezar, porque exponencialmente desde prácticamente los años 70 la población palestina está creciendo, y creciendo incluso más que la población, digamos, judía, ¿no? Y en segundo lugar, porque obviamente crímenes de guerra, y eso en su momento tendrán que ser juzgados como es obligado, es lo que podríamos discutir o lo que se podría estudiar, eso habrá que verlo, yo ahí no puedo saberlo, pero el término genocidio es un término muy acotado eh, jurídica, jurídica y, digamos, técnica, ética e incluso yo diría políticamente, y evidentemente no es lo que se está produciendo en Israel. hay otro tema fundamental en tu libro que es la democracia, ¿no? Qué paradoja y qué espejismo produce la democracia, ¿no? Desde su origen. Porque tú tratas en el apartado siguiente, ateísmo político, intenta hacer una evolución, ¿no? Del origen de la democracia ligado con la religión, ¿no? Muy análogo a lo de Carl Schmitt, ¿no? A la teología y también ya en Spinoza, el Tratado Teológico Político. Eh, y esa crítica al idealismo que hace muy acertada al idealismo alemán o al romanticismo en el libro. ¿Y cómo viene ahí tratado la democracia? Porque ya sabemos que Spinoza defiende la democracia y todo. Pero entonces, ¿qué visión errónea de la democracia tiene este narciso, estas máscaras vacías, ¿no? de la mayoría de la sociedad actual? Yo cito una frase de Flaubert, de una carta que me pareció deslumbrante. Decía algo así como, al pueblo dadle libertad, pero no le deis el poder. En cierto modo, para empezar, por supuesto, habría que especificar qué se entiende por democracia. Sí que hay una especie de democratismo trivial, ¿no? En nuestra era, en cierto modo, sí, sustentado, ¿no? Facilitado, propiciado por las peculiaridades de las nuevas tecnologías, que es esta especie de, sí, bueno, narcisismo, si quieren, eh, consumismo individualista o subjetivista, ¿no? Es decir, del mismo modo que yo puedo elegir, ¿no? Como elector o votante, pues una opción, en el mercado ideológico, pues del mismo modo puedo elegir en el mercado del consumo, e incluso esto se lleva a tales extremos en el mundo este de nuestros mundos de las identidades, hasta el extremo de elegir, con todas las comillas que habría que poner, claro, elegir la identidad, desde la sexual, no ya la orientación sexual, sino desde el punto de vista incluso biológico, elegir, en fin, nombre, elegir raza, es decir, me puedo considerar un negro oprimido de Alabama o un Sioux, lo cual tiene sus interesantes contrapartidas, claro, porque los fundamentalistas, digamos, deploran, consideran casi herético que alguien se solidarice con una identidad que no es la suya por usurpación cultural, ¿no? Que llaman, ¿no? O sea, la cosa es tremendamente interesante y tremendamente compleja, ¿no? Pero en el caso específico de la política, de la democracia, esta especie de individualismo, de consumo directo, ¿no? Privado, eh, se da en un plano que no es el de las relaciones de fuerza, digamos, el del ejercicio del poder en sentido estricto. Claro, yo lo que planteo es que hay que diferenciar distintos planos y que lo que, desde el punto de vista más o menos clásico, se llama una democracia, tendría como una condición de posibilidad, ¿no? Necesaria pero no suficiente, diríamos, ¿no? El sometimiento del ejercicio del poder ejecutivo, el poder político en sentido propio,
a un sistema de controles, limitaciones y vigilancia, y aquí viene lo importante, institucionales, es decir, que no dependan, siempre en la medida de lo posible, de elementos personalistas o voluntaristas. Es decir, cuanto más ciego sea el ejercicio del poder, es decir, cuanto más dependa de los puros automatismos objetivos de las instituciones, digamos, de los rodamientos de los organismos que no dependan de deseos, caprichos personales, más, entiendo yo, más eficaz o más estable es el Estado. Entonces, la democracia no está tanto en la elección por parte de un pueblo, que es otra de esas entelequias metafísicas, ¿no?, tan operativas en el plano de la propaganda, sino precisamente en la impersonalización del poder en la medida de lo político. La fórmula, la expresión ateísmo político va en ese sentido. Y precisamente la pista me la dio, obviamente, Spinoza, que lo que hace es tratar de reducir todo elemento de voluntario, una distorsión cognitiva, diríamos, ¿no?, que se da en el plano de lo simbólico, pero que a la hora de la toma de decisiones reales en el plano de lo político, de los estados a gran escala, evidentemente, tanto mejores serán para la propia estabilidad del Estado, cuanto menos distorsionadas, cuanto menos perturbadas estén por elementos, digamos, ideológicos, personalistas, sentimentales, etc. Depurar de toda connotación sagrada el poder. Y digo la pista, por supuesto, me la dio Spinoza, pero obviamente también Carl Schmitt, porque claro, cuando Carl Schmitt plantea esta hipótesis de que todos los conceptos de la teoría política son conceptos teológicos secularizados, está dando el clavo. Pero claro, lo interesante aquí es que Carl Schmitt da el clavo Muy precisamente para distinto. oponerse a Spinoza, claro, y para Claro. defender el voluntarismo en política, que es El lo que... recesionismo, el voluntarismo, Exactamente. Claro. voluntarismo y deseos así irracionales son la clave precisamente contra lo que lucha Spinoza y Exactamente. la democracia. Pero hablas de rebeldía sumisa, de democracia imposible, esa y de divina democracia. A ver, ahí como, ahí parece contradictorio esos capítulos, ¿no? Porque la democracia es imposible. ¿En qué sentido es imposible la democracia? Sí. Y si puede haber una rebeldía sumisa, ¿cómo llamamos eso? Porque ya sabes que la filosofía, vamos a la filosofía de Estados Unidos, de la buena norteamericana, ¿no? De Emerson o Thoreau, Sí. hablan de la desobediencia, no habla Thoreau de esa sana desobediencia contra el gobierno de medidas injustas, ¿no? Eso es democracia, ¿no? Entonces, la democracia tiene que ser tipo China o tipo norteamericana, no, no la de Trump, sino la buena, ¿no? Podemos decir de Thoreau, o la acción de Thoreau, pensamiento de Thoreau. Ahí he visto yo, hay cierta, que son ironías, claro, tuya, pero por qué llama divina democracia y luego dice democracia imposible o es imposible? Bueno, en primer lugar yo diría que es una especie de íntimo homenaje a Unamuno, ¿no?, a su gusto por las paradojas, ¿no? Sí. Eso en primer lugar. Pero creo que va más allá, no es un simple, en fin, yo creo que no es un simple ardid puramente estilístico, sino que yo creo que sí que tiene un fondo relevante, ¿no? En el caso de la divina democracia y la democracia imposible, más que una paradoja, yo casi diría que es una tautología. Partiendo de un ateísmo filosófico, una democracia que sea divina precisamente está demostrando su imposibilidad. En el sentido de que sacralizar la democracia es precisamente lo menos democrático que cabe, ¿no? Porque es convertir la democracia en esas desviaciones de los sistemas políticos más o menos rectos que desde Aristóteles hasta, en fin, todos los clásicos de la teoría política han expresado, ¿no? Y luego, desde el punto de vista más, digamos, sí, más concreto, ¿no?, más material, lo que me parece es que el término más ajustado, la noción más rigurosa sería decir que todo sistema político
realmente existente oscila entre distintos grados de oligarquía. Es decir, lo que realmente rige las decisiones a gran escala de los estados, obviamente no es una democracia como tal, sino que depende de organismos, de unas élites, que son los que están al tanto de los arcani imperi, ¿no? De los secretos del Estado y de cuestiones técnicas, en fin, de gran complejidad y que requieren una información que obviamente no todo el mundo tiene. Y son esos organismos los que tienen que tomar las decisiones, digamos, ¿no? Con, yo diría, cierta independencia, pero bueno, eso es una gradación, claro, con cierta independencia de los avatares electorales, digamos, ¿no? Es decir, para decirlo así crudamente, ¿no? Un Estado más o menos sólido no puede arriesgarse a que un resultado electoral tenga como consecuencia desmontar completamente toda una estructura, digamos, técnica y política que da estabilidad al Estado. Entonces, yo creo que a efectos, digamos, de facto, factualmente, lo que operan los distintos estados son grados de oligarquía. Esa oligarquía yo creo que se aproximará más a esta idea clásica de democracia, podríamos decir, ¿no? Democracia, bueno, liberal o de divisiones, etcétera, según lo que te decía Sí, antes, ¿no? Cuanto mejor y más se haya reducido las distorsiones o los elementos, digamos, ideológicos que en el fondo tienden a una sacralización de determinados intereses, ¿no? hay una frase que pones al lado de otra de Platón y de Aristóteles al respecto, ¿no? De Platón, y se sabe que la filosofía son notas a pie de página de los diálogos de Platón, ¿no? Pues tú pones, añade aquí a Platón junto con Aristóteles una frase, a ver, no sé si la encuentro ahora, la de Platón recomendando que el mejor gobierno, el mejor estado es el que cuando gobierna el que no le interesa el poder, sino, o sea, el filósofo, o el rey se hace filósofo, y la de Aristóteles, que es la de no, el gobierno de la mediación, de la moderación, de la utilidad. Bueno, está por aquí. La ley Tengo es razón sin deseo. exactamente. La ley es razón sin deseo. Hay, hay un capítulo tuyo en ateísmo político donde dice que en la ley no hay nadie, no hay nadie. La ley es la razón y que lo que hay que hacer es interpretarla correctamente y aplicarla, ¿no? Como al final lo que Platón en sus diálogos viene a decir, más que el decesionismo que entendió Carl Smith, no es el voluntarismo, es la razón, el conocimiento hecho ley. ¿No? En la página 207 dice, citando a Platón, que gobiernen los que menos ansíen el poder, dice Platón claramente, y la de Aristóteles, la ley es razón sin deseo, ¿no? Y, por qué tiene que ser así si queremos una democracia que funcione y que deje claro la necesidad del conocimiento en el ciudadano, para que el ciudadano sea verdadero ciudadano y no los actuales máscaras vacías, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, yo diría que si no es una racionalidad común, ¿no? Efectiva y aplicada al plano de lo político, entonces la pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué una decisión en lugar de otra? Es decir, ¿por qué alguien, por qué un grupo, por qué en fin, una parte de la población tendría que estar necesariamente por encima de otra, ¿no? O sea, ¿por qué decía Lenin, ¿no? Que la libertad para qué, ¿no? Pues yo preguntaría, ¿no? La identidad, ¿por qué? O sea, ¿por qué tu identidad y no la mía? Entonces, frente a eso, lo que en fin, creo que una mínima sensatez establece es que no sea la de nadie, claro. Es decir, que en ámbitos en los que, en el ámbito de lo común, de lo social, no puede prevalecer un interés por encima de otros si no hay una causa justificada, sencillamente. Eso en primer lugar, ¿no? Entonces, que el criterio debe ser la universalidad dada en el plano de la razón.
Ahora bien, eso aplicado a lo político, y aquí digamos, quizá el referente más claro sea Maquiavelo, es el de que las decisiones políticas estén guiadas por la racionalidad operativa del conocimiento técnico mm, del material con el que los políticos trabajan, con los que tienen que tomar las decisiones trabajan, ¿no? Y ya Maquiavelo y, por supuesto, Spinoza tratan pormenorizadamente, ¿no? Con bastante profundidad, la idea de que el material de la política son las pasiones. Entonces, por eso precisamente no es que ya seamos todos actores, ¿no? Por eso yo cito la paradoja del comediante de Diderot, ¿no? Sino que es que el político necesariamente tiene que serlo. Y tanto mejor político será cuanto mejor actor. O sea, es mm, inevitable, es necesario, y yo diría que es hasta políticamente saludable que mm, el político sea un actor, es decir, que no se crea todo lo que sale de su boca, porque mm, la realidad es la que es y tiene que trabajar en un ámbito de lo simbólico, sabiendo perfectamente cuáles serán, sabiendo perfectamente, claro, en la medida de lo posible siempre, ¿no? De manera gradual, cuáles pueden ser las consecuencias de sus decisiones, tanto a nivel técnico, digamos, ¿no? De las alcantarillas del Estado, como en el plano de las pantallas, de las identidades y, por lo tanto, en el plano de lo simbólico, ¿no? mm, Cuando, como pasa en el actor, como pasa en el profesor también, por cierto, mm. el político que se crea su propio papel, un gravísimo peligro y poniendo en peligro a la sociedad. Y justo el momento que estamos viviendo es el de hiperegos. ¿Eh? En el ámbito de la política estamos asistiendo a ¿no? A la floración Sí, sí. de personalidades con una imantación, ¿no? Con una fuerza de identificación muy Mm. fuerte y por lo tanto yo creo que nos hacen, en fin, Sí, augurar ahí tiempos tenemos el peligro. egocentrismo, el egotismo de un Donald Trump, ¿no? Es un actor, hay que ser actor, pero hay que ser un buen actor, no, no un actor Claro, cualquiera. Y más cuando se tiene el poder que tiene Estados Unidos, sí, sí, la que sí. está formando con todo esto de los aranceles a todo el mundo. Y la contraposición de otros grandes actores creídos, ¿no? Como eh, Putin y los otros que se están haciendo enfrentando. Y puede conducir de guerra comercial a guerra directamente militar Claro, es que los dos, si no sabemos razonar, ¿no? sí, sí. O tener conocimientos. Ujú. Eh, Los dos límites mm, del actor, en este caso en el ámbito de la política, es que no sea nada creíble, o sea, que mm, se detecte fácilmente, o que la mayoría detecte que no hay nada de convicción, ¿no? En sus declaraciones, en sus discursos y mm. en sus decisiones. Por el otro lado, ¿no? Digamos, en el otro extremo, el peligro es una identificación casi completa entre la persona y el personaje. Y eso es lo que me parece que Mm, a lo que estamos asistiendo. mm. Hemos hablado del apartado fundamental también del ateísmo político. Habla de Carl Smith. ¿Por qué ateísmo político? Hay influencia de Carl Smith, ¿no? Y también de Spinoza, incluso de Bueno. Mm, ¿Cómo lo resumirías tú? Porque el capítulo muy amplio habla de una evolución histórica, ¿no? Del politeísmo personal, del naturalismo impersonal ya en la democracia griega, del deísmo ilustrado, del teísmo, de la oposición de Spinoza realmente contra la ilustración y el idealismo alemán. ¿Y cómo lo resumirías tú? Con brevedad, ¿no? Claro. Sí, sí, la clave es Mm, el elemento en el ateísmo político lo que propondría es eliminar en lo posible el elemento voluntarista o personalista y por lo tanto identitario mm, en el ámbito de lo político, porque es un elemento de distorsión, ¿no? Y de perturbación o de perversión mm. de la estabilidad del Estado. Por eso yo sí creo que el modelo está en Spinoza, en cierto modo está planteado ya por Maquiavelo, en Spinoza está Mm. más sistemáticamente Bueno, acabado. Spinoza admiraba y citaba a Maquiavelo mucho. Sí, Mm. es el único Es el autor al que único que cita. cita Mm, elogiosamente al principio del tratado político. mm, Bueno, el tema desde el punto de vista más, digamos, bibliográfico
digamos, el de los estudios spinosianos, es el carácter inacabado del tratado político, que precisamente deja sin acabar el capítulo dedicado a la democracia. Pero yo creo que en la fundamentación del sistema de Spinoza sí está la clave para barrer el elemento de la voluntad del ámbito de lo político. Entonces, barrerlo quiere decir que la voluntad, digamos no es que no sea real, digo, sino que es tan real como lo es un espejismo. Es decir, es una distorsión de la conciencia humana, tan necesaria como, en fin, la ley de la gravedad, ¿no? Que los ángulos de un triángulo sumen dos rectos, ¿no? Tan Sí, porque necesaria. sí, vamos a decirlo con imágenes para que quede mejor. Es que el narciso no se crea realmente la imagen que está viendo en la pantalla de la Esa es. impostura digital. Que es Esa es. lo que está ocurriendo. Claro, claro. Y entonces, claro, saber que operamos con imágenes que son en efecto reales, pero como espejismos en el plano de la fantasía, digamos, de lo simbólico, es la única posibilidad de tomar decisiones racionalmente dirigidas en el plano de lo político que ofrezca una cierta estabilidad y sí, una cierta igualdad, unas ciertas garantías ciudadanas que son las que están en peligro hoy día. Porque precisamente cuando se prevalece el plano de las identidades tribales, étnicas, Eso es. subjetivas, en fin, sexuales de todo tipo, por encima de la condición ciudadana, Mm, pues ese terreno ganado mm. institucional y objetivamente a elementos patéticos, digamos, ¿no? De Mm. sentimentalización e incluso sacralización de la vida social, los que, en fin, corren peligro. Sí, con esas palabras tuyas entramos al núcleo del libro realmente. Entramos ahora, podemos entrar con una base argumentativa al núcleo de tu libro, que son esos que dices tú, delirios de esa identidad que llamamos, que es sagrada, tanto individual como colectiva. Ahí tenemos los independentistas catalanes, ¿no? Por ejemplo, el Puigdemont, que parece directamente delirio cada vez que aparece. La última diciendo que las ayudas eran para Cataluña, todo como si Cataluña fuese otro planeta, ¿no? Otro planeta. Bien, hablas de la identidad sagrada y cómo hay que combatir eso, ¿no? Pero también hablas de la miseria, de la abundancia que fomentan esas creencias, ¿no? De identidades y de Europa. ¿Eh? Y de la situación de Europa. Y vamos a ver esos tres temas antes de, ya para finalizar. Y ya vamos a terminar. Bueno, pues es Pero un clásico. bueno, entramos ahora en el núcleo realmente, Sí, no sí, nos sí. demos Sí, 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 claro. Es en cierto modo, a partir del siglo XIX, ya a principios del XIX, empieza a plantearse lo que se considera casi un nuevo género filosófico, digamos. Bueno, el origen es jurídico. Es muy interesante con autores como Siegele o Le Bon, que empiezan a plantearse la cuestión de la responsabilidad de las masas, claro. Entonces, tirando de ese hilo, explorando en fin, muchos tratados acerca del tema, uno se da cuenta, ¿no?, de que constata, esto lo constatan muchos autores, ¿no?, desde el propio Schiller hasta Freud o el propio Gustavo Bueno, al que cito en el libro, en una frase que siempre me pareció muy ilustrativa, ¿no? Es la frase según la cual, que ya digo, es casi una paráfrasis de otras fórmulas anteriores, ¿no? La idea de que un grupo distributivo de 100 sabios puede convertirse en un grupo atributivo de un único idiota. Es decir, individuos sanos, psiquiátricamente sanos, aunque claro, esto también sería mucho presuponer, pero bueno, en principio, individuos dentro de la normalidad psiquiátrica de lo saludable, dentro del contexto de una masa o de un grupo ideológicamente imantado, ¿no?, o formateado, pueden entregarse a los delirios más perniciosos, ¿no? Es por ahí por donde van los tiros, ¿no? Entonces, los delirios de la sociedad posmoderna, que por supuesto tienen un plano, digamos, psiquiátrico, ¿no?, pero que, claro, el verdadero problema es a escala social, me parecía clarísimo que procedían de esta explosión de identidades
que a partir de empiezan a florecer, ¿no? Empiezan a abundar precisamente cuando los códigos institucionalmente constituidos de regulación de la vida social empiezan a perder fuerza. Entonces, claro, es ahí la fase crítica en la que se pierden determinados automatismos antropológicos, sociales y culturales, que van por horror vacui, ¿no? Por el principio del horror al vacío, ¿no? Que van siendo sustituidos por otros. Y eso además en la envolvente, ¿no? En el ecosistema lo llamo yo, ¿no? En el ecosistema o ecosistema de las nuevas tecnologías, ¿no? Que hacen que esas pulsiones identitarias pues tengan digamos, un escenario de exposición inmediato y, en cierto modo, virtualmente infinito. Todos los que trabajan con chicos jóvenes saben perfectamente que los niveles de trastornos psíquicos diagnosticados y seguramente no diagnosticados en personas muy, muy jóvenes, vamos, esto no es que lo diga yo, sino que hay estudios y yo he hablado con psiquiatras que lo constatan, no tiene precedente, que sepamos. Esto no puede ser un fenómeno puramente casual. Yo creo que sí que hay un cambio antropológico a gran escala, que en las condiciones sociales, culturales, antropológicas, tecnológicas en las que viven nuestros jóvenes son completamente diferentes y me da la impresión de que están bastante desamparados ante ellas. Claro, eso tiene lugar, ¿no? O se ve muy claramente, sobre todo en Europa, utilizando el término Europa en un sentido bastante amplio, claro. Pero sí, es evidente que en Europa, sostenida por un estado del bienestar, en cierto modo, eso es lo que está entrando en crisis ahora, claro, en cierto modo, ¿no? Por la cobertura militar de los Estados Unidos o de la OTAN, eso es lo que está entrando en crisis y las mutaciones que estamos experimentando ahora, ¿no? A las cuales estamos asistiendo, yo creo que son efectos de esa especie de recomposición geoestratégica de un mundo, como era el europeo y el estado del bienestar, que está en crisis y que, en cierto modo, sí ha generado esas, digamos, miserias de la abundancia, que es también un juego de palabras con la fórmula que utiliza Marx, ¿no? Es decir, estados ricos, socialmente prósperos, pues inevitablemente, seguramente por los ciclos históricos, pues ha entrado en fase de decadencia. Se han ido perdiendo la fortaleza de esos derechos duramente adquiridos en su momento, de esos ciclos institucionales e incluso antropológicos que sencillamente se están debilitando y por lo tanto están cambiando, ¿no? Pues habla de esa supuesta belleza decadente de Europa, de ese infantilismo crónico y adolescencia que vemos incluso en los políticos. Si vemos y hablar a Trump, parece un niño mal hablado, un adolescente mal hablado. Y en Europa también vemos que la razón ilustrada se está viniendo abajo. ¿Por qué dices que la razón ilustrada se está viniendo abajo? Que naufraga. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Por qué hablas del naufragio viral Sí, de sí, la sí. razón ilustrada? Sí, ese es un tema también, a mi juicio, muy importante. La, digamos, la ilustración, la debilidad, en cierto modo, de la ilustración era haber supuesto, haberlo fiado todo a la fuerza de la razón por sí misma, ¿no? La frase la cita de Spinoza con la que yo encabezaba el libro sobre la crítica a la enseñanza, el culto pedagógico, era que una idea verdadera, que una idea falsa no es destruida por una idea verdadera en tanto que verdadera, sino que una idea falsa es destruida por una idea Se siguen más igual. fuerte. Eso es.
Entonces, lo que la Ilustración, en cierto modo, ha demostrado es que, bueno, por decirlo así, que en ese punto Spinoza tenía razón, que la razón por sí sola no puede tener fuerza. Es una expresión parecida, utiliza Pascal, ¿no? Cuando dice, Mm, no hagáis justa la fuerza, sino no hagáis la fuerza eh, justa, sino que la justicia sea fuerte, ¿no? mm, Eh, y aquí sería algo parecido, ¿no? Es mm. decir, que hay que fortalecer la razón, pero fortalecerla políticamente. Sí, sí, Eh, citas incluso que el nazismo pudo ser derrotado no por los supuestos valores democráticos o de justicia, sino por los tanques soviéticos y por la aviación aliada. Sí. Mm. Hay una cosa, estos delirios de identidad que están poniendo en peligro a Europa, ¿no? Y hay un peligro de fascismo. Cita también a Hume en el libro a Hume que el yo, la identidad del yo es un fascio, ¿no? Y dices muy irónicamente que el yo es fascismo, ¿no? ¿Tenemos peligro realmente de la vuelta a un fascismo nuevo en Europa? Porque parece ser que la propia Unión Europea se está moviendo eh, impidiendo que se presente en Rumanía un candidato, ¿no? O que Marine Le Pen pueda ser candidata. También se está moviendo ahí muy maquiavélicamente la Unión Europea. Hay peligro de esa vuelta al fascismo y, por tanto, un peligro no solamente xenofobia, sino que puede ser de nuevo contra el chivo expiatorio de los judíos. a ver, yo te confieso que dudé mucho si realmente utilizar esa expresión que tiene un punto de, bueno, de Mm, provocativo, en efecto de irónico, ¿no? La mm, fórmula del yo es fascista, porque mm. lo tomaba etimológicamente del análisis que hace Sí, Hume, en efecto, ¿no? Como haz de mm, sensaciones, no como fascio. mm, Pero sí hay un elemento de rechazo de lo otro, claro, mm, en la propia identidad, ¿no? En la construcción de la identidad o del ego. Ahora bien, en términos estrictos, ¿no? Político-históricos, mm, el fascismo es un fenómeno muy acotado históricamente y a mí siempre me ha parecido peligroso extrapolarlo. mm. Eh, que haya elementos comunes al fascismo clásico, sí puede ser, pero a mí me da la impresión de que lo que pueda darse sea un fenómeno diferente, con elementos de fascismo, con elementos de un nuevo nacionalismo seguramente, y otros componentes que se nos escapen. Mm. Pero yo no lo llamaría fascismo exactamente, habría que verlo. Ahora bien, que puedan triunfar movimientos que de un modo u otro rechacen de manera explícita a otros grupos, es decir, a otras identidades, e incluso en efecto que para constituirse, fortalecerse o reforzarse Buscar un busquen enemigo. un chivo expiatorio, Mm. eso me temo que sí puede suceder. Puede ser. Hay otra cuestión, por ejemplo, lo que estamos hablando, el wokismo. Albiol lo critica en su último libro, ¿no? Que el wokismo no es tanto fascismo, sino que el wokismo se está convirtiendo en lo que destruye la libertad humana, ¿no? La censura de no poder hablar o de cambio de sexo, que va contra la naturaleza. Ahí, en cambio, tenemos la parte identitaria nacionalista extrema, ¿no? Que sí podría ser, o la xenofobia. Eh, es como tú dices, una mezcolanza que no se sabe por dónde va a tomar o no se sabe el futuro realmente, ¿no? A ver cómo tenemos que estar atentos y conocer, intentar conocer las causas, ¿no? Que determinan, como diría Spinoza, determinan esta situación política. En el postscriptum de tu libro, 1 y 2, hablas del fracaso de la asimilación y la victoria de Jacob y de los estados de la conciencia. Por qué ese fracaso de la asimilación y las edades de la conciencia al final? De que hay que ser consciente, ¿no? De lo que he dicho, recordando a Spinoza, ¿no? Supongo. Y ¿no? ¿Por qué tuviste la necesidad de hacer esos dos post-scriptum?
después de casi 400 páginas del ensayo. Bueno, el primero es para, digamos, concluir, ¿no? Cerrar la referencia a la identidad o no identidad judía de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, la victoria de Jacob es, obviamente, utilizando la metáfora bíblica, la constitución del Estado de Israel como una especie de reserva, no ya del judaísmo, sino en cierto modo como un dique de contención frente a la expansión del islamismo radical o del yihadismo. Y por el fracaso de la asimilación, en el sentido que decíamos antes, ¿no? que el judaísmo históricamente integrado o asimilado, sin embargo, en un momento de crisis tan bestial como la de la Segunda Guerra Mundial, fue expulsado de la identidad, digamos, europea, generalizando un poco, pero de buena parte de Europa al menos, y digamos que eso desembocó en la Constitución del Estado de Israel como esa identidad política que, desde el punto de vista, por cierto, teológico, es una blasfemia, de ahí que los ultraortodoxos no reconozcan el Estado de Israel, y es una verdadera secularización del judaísmo en el plano de lo político. Y en esa parte cito sobre todo al libro muy interesante a mi juicio del judío imaginario, de Finkielkraut, que trata esa cuestión. Y el último, digamos, el broche del libro, que cito tanto la tradición griega como la tradición hebrea, ahí se me parecía bonito concluir con es un muy breve recorrido por las edades de la consciencia humana, digamos, ¿no? Es decir, cómo las sociedades humanas, literaria, filosófica o cultural o religiosa, o desde el punto de vista religioso, han entendido la consciencia, en el sentido de que la consciencia podría decirse que es algo así como la herida por la que sangra la mortalidad humana, ¿no? Y cómo dar respuesta a eso, ¿no? Entonces yo intento ponerme en un plano que filosóficamente podríamos denominar materialista, pero no puramente inmanentista, digamos, o crudamente corporeísta, sino en el sentido de que sí cabe una cierta eternidad en el plano de lo humano, pero es esa eternidad en la que el yo no está. Por eso decía en algún momento, ¿no? Digo que escribir, por ejemplo, ¿no? o pensar, es en cierto modo un acto de alienación, ¿no? De enajenación, es decir, librarse del ego. Esa es la paradoja, la gran paradoja de la identidad, ¿no? Uno es eterno precisamente cuando deja de ser uno mismo, ¿no? Y por eso la eternidad, como decía Epicuro de la muerte, nunca me sucede a mí, en primera persona, digamos, ¿no? Y por eso es tan importante lo que mencionamos al principio de rescatar los clásicos, ¿no? Es en la tradición clásica, bueno, literaria, filosófica, y humanística, el mismo estética, también Spinoza, científica, donde... el mismo Spinoza nos dice que hay algo en el hombre que es eterno, ¿no? Que se refiere Exacto. que se Sí, que refiere es el a el conocimiento, conocimiento, eso. Y no las pasiones. Uh-huh. Hay, para finalizar, una cuestión, hablando ya siguiendo el paradigma de los judíos, un análisis que hace de la historia de Otto, no de Otto, del judío que admiraba, el judío que quería a Hitler, el único judío que quería a Hitler, ¿no? El judío que se suicida. ¿Por qué te ha llamado tanto ese pensador, ese joven pensador austriaco, ¿no? Creo, o alemán, Sí. Austriaco, sí. austriaco, Otto Weininger, sí. Otto Wallenberg, y habla directamente de sexo, su obra se denomina sexo Sexo y carácter se llama y su obra carácter. más importante, sí. Hay, Es, porque por decirlo así, no, es un autor deslumbrante por la grandeza de sus errores, podríamos decir, ¿no? Es y- un caso de lo más singular. En efecto, él muere muy joven. Todo apunta a que hay una especie de autoodio muy profundo, además doble, como homosexual, judío, homófobo y antisemita.
Y su obra es, seguramente fue una especie de inteligencia superdotada, pero infectada por el odio a sí mismo y a lo judío, ¿no? Entonces, en Sexo y Carácter plantea una tesis que en su desnudez me parecía una de las claves de todo este asunto. Y es que él identifica el ser con el creer. Entonces, él ve en la mujer, pero sobre todo en el judío, justamente la no identidad. Es decir, el ejemplo perfecto de lo que no es, porque no tiene arraigo, porque no tiene creencias, y entonces su existencia es una especie de puro vacío, ¿no? Por eso es una... Ahí yo entendí, creo, que esa imagen o ese arquetipo del judío, en cierto modo, es una especie de expresión históricamente presente o patente de la condición humana misma, claro, de ese vacío que las máscaras ocultan. Cuando lo leía, recordaba famoso seguidor de Freud, psicoanalista Wilhelm Reich, que hablaba de la represión sexual como una de las causas del nazismo, ¿no? Hay toda la primera escuela de Frankfurt donde hablaba de esa represión sexual que crea un carácter fascista. El mismo Adorno llega a decir que el fascismo es algo del carácter personal de cada individuo, más que un movimiento ideológico. Hasta ese punto vieron, ¿no? Los implicados de la época como el permanecer en la creencia o en las pasiones llevaba al delirio, ¿no? de identidad colectiva y xenófoba y racista, ¿no? Y, yo quisiera terminar y creo que estarás de acuerdo, que esa obsesión por el ser, la esencia, está en la clave, en el fondo de todo de todos estos peligros políticos y habría que recuperar el estar. En el 2000, año 2002, 2003, que empezamos los encuentros de filosofía, invitamos a Gustavo Bueno, padre, filósofo, que habló de una crítica a las señas de identidad aquí en Claro. Puerto Mazarrón. Y habló de esa crítica de Gotisolo, la novela de señas de identidad, hablando que los españoles, ni siquiera los españoles tienen una identidad, que lo que cuenta es el estar, el estar. Y hablaba esa diferencia del español entre el ser y el estar, que tan eh, propicia es para la filosofía del español, el estar. Y yo creo que todo tu libro es cómo recuperar, pasar, superar el supuesto ser al estar, el estar en conocimiento para poder liberarnos de todas esas malas causas, ¿no? que nos determinan. Pues no sé si quieres decir algo más, José. Muchísimas gracias, que ya Pues, hemos sobrepasado el tiempo previsto. pues nada, que siempre es un placer hablar contigo y de estas cuestiones y te lo agradezco un montón. O sea, que espero que Pues nos veamos muchísimas pronto. gracias y aconsejamos a nuestros seguidores Máscara Vacía, que acaba de salir, Esfera de los Libros, José Sánchez Tortosa. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Un abrazo. Detenemos la grabación y luego